Ok, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, etc. Les voy a decir, o a explicar más bien, qué es un valor. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque me he dado cuenta que esto se usa, esto no es una palabra cualquiera, es muy importante, concepto. Y se usa como la gente le da la gana. Básicamente, tirando una revisión por arribita, lo confunden con precio, a pesar de que hay una canción por ahí que dice que no hay que confundir valor y precio, ¿verdad? De Joan Manuel Serrat. Entonces, también se identifica con cualidad, valor, lo usan como una cualidad, como una creencia, pero no es nada de eso. Para entender qué es un valor, y esto es muy importante, no solamente desde el punto de vista filosófico, tiene obviamente su interés, pero lo más importante es también que en la vida política de la gente tiene mucha incidencia, ¿verdad? Y cuando se habla de los valores, y sobre todo de conservar los valores, no apliquen la palabra conservadurismo, porque ya esto tiene una connotación negativa. Si no, piénsenlo de esta forma: ¿quién no querría conservar los valores? Entiendan que los valores de ahí para allá no hay más nada. En la escala de lo bueno no hay más nada que pueda ser más bueno con un valor. Por lo tanto, ¿quién podría darle la espalda a los valores? ¿Qué sociedad? ¿Qué ideología? ¿Qué grupo? Tienen que ser muy imbéciles para atacar los valores. Y sin embargo eso lo vemos, ¿verdad? Lo vemos, claro que lo vemos. Recuerden, no hace mucho, con todo el tema de la cancel culture, ¿verdad? De la cancelación de la cultura y toda esa pila de cosas, todo eso que hubo cuando el primer mandato de Donald Trump. Entonces, por eso les voy a explicar qué es un valor, porque no solamente filosóficamente es importante, sino también desde el punto de vista de la vida diaria, ¿no? Y para entenderlo, se me ha quitado la visión. Para entenderlo, lo más importante de todo es ir atrás y entender a Platón. ¿Por qué? O sea, entender qué dijo Platón, porque Platón fue el que inventó los valores. La palabra invención suena un poco fea. Bueno, el que los descubrió, vamos a decirle así. Pero bueno, ustedes saben, esto depende de la epistemología, de la posición epistemológica que usted adopte, ¿no? Puede ser una construcción, puede ser un descubrimiento, una invención, en fin. No me voy a meter en eso. El problema es que fue Platón. Y lo más importante que hay que entender en el caso de lo que es un valor es primeramente darse cuenta que es algo general, ¿verdad? Es algo general, y que esta cosa general también es intangible, por supuesto. Entonces, para que ustedes lo entiendan, ahora viene otro momento después de eso, que es general, es una cosa intangible, incorpórea, y viene otro momento que es la necesidad de particularización de esta esencia general, que es el valor. Pero ya eso es otro punto, ¿no? Lo importante es ver, primeramente, que es la expresión máxima de lo real. No hay nada más real que un valor. Y dentro de la jerarquía de los valores, pues, Platón, en el caso de Platón, ubica el bien como el valor sumo. Entonces, obviamente, todos los valores están bajo la égida de ese bien, y por lo tanto eso quiere decir que no hay nada más bueno que los valores mismos. Pero al propio tiempo, y ahí donde entra la filosofía de Platón, no hay nada más real que los valores. ¿Por qué? Porque los valores, siendo esas esencias generales, determinan la existencia de lo individual. Prácticamente es una redundancia decir existencia de lo individual, pero bueno, determinan la existencia de esos casos particulares, ¿verdad? Esto quiere decir que, por ejemplo, los valores tienen una característica para que usted los reconozca, y es el final, cómo se declina la palabra al final, ¿verdad? Si usted va a hablar de valor, usted tiene que decir felicidad, no feliz, sino felicidad. Tiene que decir bondad, o puede decir la idea del bien, ¿no? Que es como Platón la pone. Pero es igual, es la bondad lo que tienen que entender. Honestidad, fíjense el final de la palabra. Sinceridad, lealtad, libertad. Eso hace
que estos conceptos, vamos a llamar así, que yo estoy manejando, pues obviamente sean generales, tengan una peculiaridad que los distingue de los demás. Ellos son únicos, son diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, porque ellos constituyen la realidad misma, hacen posible la existencia de las cosas particulares o individuales, y, por si fuera poco, son al propio tiempo el conocimiento. Y este es el punto más interesante de todo, y que se le escapa a todos los manuales de historia de la filosofía y a todos los que andan por ahí hablando de filosofía. Es que si usted conoce la libertad, ya usted conoce todo lo que hay que conocer acerca de los diferentes hombres libres y de lo que tenga que ver con esa particularización de esa esencia general que es la verdad, que es un valor. Recuerden que Platón a esto le llamaba eidos, o sea, son arquetipos. Obviamente son arquetipos porque ellos son los que modelan la realidad, pero al propio tiempo son conocimiento porque, véanlo como el concepto, más un poco como Hegel le llamaba concepto, que encierra en sí todo el conocimiento de la cosa. A ver si me explico. Si usted sabe lo que es la felicidad, usted sabe todo lo que hay que saber alrededor de las cosas que pueden hacer felices o no, de cómo se comportan, etcétera, etcétera. El conocimiento es el conocimiento de ¿qué? De la felicidad, de la lealtad, de la libertad. Cuando usted tiene ese conocimiento, pues usted sabe todo lo que hay que saber al respecto, ¿verdad? Y eso al propio tiempo es la realidad misma. ¿Por qué? Porque la realidad se va a componer de particularizaciones de esas esencias generales, que son realidad y al propio tiempo conocimiento. ¿Qué les parece? Fíjense qué importancia puede tener un valor. Usted, por ejemplo, si está... vamos a jugar un poquitico, nada más que Aristóteles nos hace falta aquí en un momentito. Aristóteles le criticaba a Platón que esa manera de relacionarse los arquetipos, los valores con lo individual, no, como que no se veía en su filosofía. Pero realmente sí. Lo que pasa es que Platón hablaba de la participación, usaba el concepto de participación, o sea, las cosas individuales son reales en la medida que participen de la realidad, obviamente. ¿Y cuál es la realidad? Es esa jerarquía de valores. Es decir, que una cosa individual, incluso podemos decir que va a existir en la medida, fíjense, acuérdense que realidad y existencia son dos cosas diferentes, pero incluso su existencia está determinada por ese valor del cual ella va a participar. O sea, las cosas, digamos que los diferentes individuos participan de la idea de felicidad, y eso es lo que lo hace ser felices y al propio tiempo lo que los hace conocer la felicidad, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que las cosas particulares tienen que participar del arquetipo. En este caso hablamos de felicidad o libertad o lo que sea. Tienen que participar de ese arquetipo. Y el momento que tal vez Aristóteles no lo vio, porque es verdad que él llama la atención al hecho de que los mismos eidos, para ser reales, tienen que particularizarse. Pero es que de hecho, cuando Platón dice que las cosas particulares deben participar de esos arquetipos o valores, pues ahí la está involucrando. Ahora bien, usted puede verlo al revés, puede ver cómo encarna el arquetipo o el valor en los individuos, ¿no? En la medida que los individuos participan del valor o de los valores, esos valores también están encarnando en los individuos. Y obviamente ese momento de encarnación en lo individual es... ¿Por qué le llama la atención a Aristóteles? Porque no es que no esté presente como realidad en la teoría platónica, sino el hecho de que ese momento de particularización de la esencia constituye la existencia, ¿me entiendes? Entonces la existencia puede verse como un acto degradado del concepto de la realidad, que es el mundo de los valores, donde viven los valores, ¿entiendes? Como ideas, como esencias generales separadas de las cosas. Pero lo interesante es que ellas son las que determinan la existencia de las cosas, por lo tanto en ese sentido son primarias con respecto a todos los individuos, ¿verdad? O sea,
Para que me entiendan, la idea de libertad, la idea de honestidad, de lealtad, antecede al individuo leal, al individuo honesto. Esa idea lo precede, obviamente lo precede. La idea no necesita al individuo para existir, antes bien el individuo necesita participar de ella para existir él. Entonces esa idea lo precede como ellos, como arquetipo. Y al propio tiempo no es una cosa material, ¿verdad? No es una cosa material que podamos decir que sea una cosa tangible, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un valor es justamente eso. Ese arquetipo, esa esencia que tiene la peculiaridad de constituir la realidad. Oh, shit, se me olvidó. Y al propio tiempo el conocimiento. O sea, hay conocimiento en realidad unido en esta idea del eido platónico. ¿Ok? Entonces, tienen que verlo así. ¿Qué es un valor? Miren la fuerza que tiene un valor y por qué tenemos que defender los valores. Porque cuando usted está hablando de honestidad, está hablando de libertad, no solamente está hablando incluso de la realidad misma, sino que está hablando al propio tiempo del conocimiento, porque usted sabe todo lo que hay que saber acerca de lo que es un hombre libre, por ejemplo, cuando usted conoce el concepto de libertad. Dije concepto para no decir el valor, el arquetipo, etcétera, etcétera. Pero usted me entiende. Bueno, ahí se los dejo. Hablamos en otra oportunidad.